¿Qué tal, amigos del canal de la Municipalidad Provincial de Arequipa? Seguimos en la cobertura del Hey Festival. Estamos en esta oportunidad con el ensayista Carlos Granés, que nos va a dar una entrevista de nacionalidad colombiana. Ha participado en estas sesiones del Hey Festival. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo lo trata Arequipa? Muy bien, encantado, feliz. ¿La tercera vez que viene? Tercera vez que estoy aquí, sí. Ok, ¿qué espíritu tiene la ciudad? Y si podemos comparar con algo de Colombia, teniendo en cuenta de que tenemos bastantes orígenes coloniales. Totalmente, sí. Me recuerda a la ciudad natal de mi abuelo, que es Popayán, Okay. que también es una ciudad colonial en el sur de Colombia, de casonas, con una catedral importante, y que también tiene este espíritu mestizo, ¿no? De unión entre lo local, lo español, lo indígena, y además también es espectacular. Bueno, siempre el Perú, usted sabe que es un país de las mil caras, como decía Vargas Llosa. Evidentemente también cuando tenemos referencias sobre Colombia, por ejemplo, siempre se me asoma la idea de los cachacos y los caribeños. ¿Usted a qué legión pertenece? Yo soy bastante más cachaco que caribeño, pero también es verdad que Bogotá se ha tropicalizado mucho, en gran medida por efecto de García Márquez. Él nos descachaquizó un poquito y nos tropicalizó, caribeñizó un poquito. Pero seguimos siendo personas de montaña, ¿no? Estamos casi a la misma altura que Arequipa, creo que un poquito más alto, a 2600. Entiendo que Arequipa está como a 2200, algo así. Pero somos de montaña, somos andinos. Y yo claramente soy cachaco, claramente soy de Bogotá, aunque, claro, tengo familia de Antioquia y de Popayán. Y siempre existe esa percepción, esa idea, que la gente del Ande tiene esa melancolía. Un presidente peruano, por ejemplo, hablaba mucho de eso, Alan García. ¿Cree usted que realmente las condiciones geográficas puedan determinar el carácter de las personas? Algo quizás sí, quizás influye en el carácter tener que arroparse mucho o poder andar ligero de ropas, quizás. Pero la temperatura. La temperatura, exactamente, sí. Pero a pesar de eso, todas las sociedades tienen momentos melancólicos y momentos festivos. Las fiestas de los Andes son coloridas, eufóricas, son estallidos de felicidad. Entonces, bueno, yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? Tanto, porque el Caribe también puede ser melancólico. Ok. Ahora, usted ha editado la obra periodística de Mario Vargas Llosa. Hay un libro que se ha publicado que se llama Sables y Utopías. ¿Qué se puede rescatar, digamos, de la faceta periodística de Mario? Bueno, ha sido su faceta como intelectual público, ¿no? Él, además de explorar la realidad a través de la ficción, ha sentido ese pálpito del compromiso con su tiempo, con los sucesos culturales, políticos, sociales que han determinado que el mundo sea como es. Y siempre ha querido entenderlo, ser partícipe de estos acontecimientos, y un periodista pues está en un lugar privilegiado para hacerlo, ¿no? Está en contacto con la realidad, está viendo la historia hacerse día a día, y esto él lo aprovechó de una forma incomparable. Estuvo haciendo reportajes por todo el mundo, tuvo oportunidad de conocer a los grandes líderes mundiales, es decir, de verdad que le tomó la temperatura al mundo en que vivió. Y eso es un privilegio para él como persona, como las experiencias que ha tenido, pero también para sus lectores, porque gracias a él, gracias a su mirada, hemos podido entender el mundo en el que vivimos. Ahora, yo leí la introducción que usted hizo en torno a esa publicación, Sables y Utopías, y usted señalaba que uno de los ejes coincidentes, sobre todo para analizar un poco el tránsito ideológico que tiene Mario de la izquierda hacia la derecha o a las posiciones liberales, era la defensa de la libertad.
Sí, eso es algo que ha caracterizado a Mario siempre. Digamos que sus intervenciones públicas, su participación en la vida política, parte de una clara defensa a su actividad literaria. Él empieza a criticar a los gobiernos en función del espacio de libertad que le den a los novelistas para crear. Casi que lo suyo es una defensa gremial. Él, como escritor, sabe que lo tiene todo en contra, no sabe si va a poder vivir de eso, pero al menos quiere tener libertad para intentarlo. Y muy rápidamente se da cuenta que bajo las dictaduras militares de derecha, como la de Odría, que es la que tiene que padecer siendo un joven adulto, pues que bajo esos tipos de sistemas es muy difícil, porque los sistemas autoritarios no toleran la crítica, no toleran la expresión de la individualidad, son muy rígidos. Entonces los criticó furibundamente y apostó por un sistema totalmente distinto, el que ofrecía el modelo cubano. Para sorpresa de él, ese sistema que él defendió, cuyas banderas acogió, resultó haciendo lo mismo. Resultó convirtiéndose en un sistema rígido que no toleraba ningún tipo de crítica. Dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, les dijo Castro a los creadores. Y en efecto, podían hacer todo lo que fuera, excepto criticar al régimen. Algo absurdo, porque es negarle la posibilidad al individuo de criticar el proceso político que lo está determinando, que está determinando su vida. Y eso para un escritor es imposible, es una prohibición enervante. Y ese es el momento en el que también, porque a los escritores les están coaccionando la libertad, él reacciona y se distancia de la izquierda y poco a poco va abrazando ideas liberales. Ahora, sin embargo, en el 2021, por ejemplo, él en esta suerte de cancericida que siempre tenemos en el Perú, de elegir entre lo menos malo, apuesta por Keiko Fujimori, ¿no? Y eso le granjeó muchas críticas, porque de alguna forma Keiko era heredera de lo que representó un gobierno autoritario, ¿no? Que restringió las libertades. Sí. Esa es una de las grandes críticas que se le hace a Mario Vargas Llosa en los últimos tiempos, sí. E incluso muchos llegaron ya a cuestionar su condición mental, su condición física, ¿no? Por las posiciones que él tomaba. ¿Usted qué percepción tiene de esos momentos? Él, de joven, fue un discípulo de Sartre, el intelectual francés. Y Sartre decía que siempre el individuo tenía que elegir, que siempre ante las condiciones adversas tenía que elegir, porque eligiendo se trazaba uno su propio destino y combatía el condicionamiento del ambiente. Mario fue muy devoto de Sartre joven, después se distanció de él, pero siempre conservó esa consigna, que el individuo tenía que elegir para hacerse dueño de su propio destino. Eso significaba para un intelectual público manifestarse en contra o a favor de las opciones que tenía, las opciones presidenciales en las distintas coyunturas. Porque más cómodo hubiese sido claro voto en blanco, sí, ¿no? Por supuesto, más cómodo habría sido quedarse callado, pero él siempre prefirió equivocarse a traicionarse. Es decir, él nunca traicionó ese principio. Yo soy individuo en tanto en cuanto elijo. Dejar de elegir me convierte en un ser pasivo, sometido al ambiente. Ahora yo no seré responsable de lo que pase, y eso lo odiaba. Él siempre quería ser responsable de lo que pasara. Y la realidad peruana y la realidad latinoamericana siempre o cada vez más está poniendo al elector en aprietos. Por ejemplo, ahora en Chile las opciones seguramente van a ser o una comunista o un ultraderechista, que era más o menos lo que pasó en las elecciones del 2021. No sabíamos nada de Pedro Castillo, no teníamos ni idea, pero venía de un partido con unas ideas increíblemente radicales, y la otra opción era Keiko, de quien sí sabíamos, pero ante esa disyuntiva, Mario eligió
y podía haberse equivocado. Bueno, no sabemos si se equivocó porque perdió. El caso es que nunca se traicionó, siguió fiel a este propósito de elegir. Y además hacía otra cosa que es muy meritoria, que es que incluso sabiendo que era una opción mala, se comprometía a tal punto que ponía en juego su prestigio. Se volcaba con tanta pasión, con tanta esperanza de que fuera menos mala esa opción, que se la jugaba. Porque en esas elecciones pasó algo rarísimo. El apellido más prestigioso del Perú decidió, se la jugó por apoyar al apellido más desprestigiado del Perú. Tan desesperada era la situación que se llegó a ese extremo. Lo único que podía hacer Mario ahí era perder. Y aún así lo hizo creyendo que eso era lo mejor, lo que más le convenía al Perú. El resultado de las elecciones, bueno, fue adverso, pero la presidencia de Castillo demostró que, bueno, no estaba tan equivocado, ¿no? Que Castillo no representaba esa opción emancipadora del oprimido, sino más bien un intento de reproducir la dinámica fujimorista del autogolpe. Claro. Ahora, haciendo, digamos, un análisis de lo que es la derecha y la izquierda, que yo no sé si existen esas dos disyuntivas en estos tiempos. Él, si bien es cierto, peleaba por un tema que es la libertad, pero también nos hacía creer que solo la derecha puede garantizar hoy la libertad. Hoy no. Hoy, curiosamente, la disputa ya no es, como bien dijo, entre izquierda y derecha, porque son posturas que están un tanto desdibujadas. Quizás la derecha pone más énfasis en la libertad y la izquierda pone más énfasis en la justicia, pero ese ya no es el dilema hoy en día. Hoy en día el dilema es democracia versus autoritarismo. Occidente, las sociedades occidentales se han degradado a tal punto que ya no estamos peleando entre más Estado, menos Estado, más mercado, menos mercado, más libertad, más justicia, sino respeto del Estado de Derecho o un iliberalismo que amenaza las instituciones del Estado de Derecho. Eso es la gran tragedia del presente. Y no solo en América Latina, en Estados Unidos lo estamos viendo, en España, donde yo vivo, se está viendo, y en buena parte de Europa. Entonces, la pelea ojalá fuera esa. Ojalá fuera entre derecha e izquierda. Ahora es entre democracia y autoritarismo. Ahora, Mario Vargas Llosa, en la campaña de 1990, dejó unas ideas que tienen que ver fundamentalmente con el liberalismo, pero el liberalismo económico, que hoy de alguna forma defienden la estabilidad macroeconómica del Perú. Si no, hoy el Perú sería un verdadero desastre macroeconómicamente. Sin embargo, muchos todavía siguen cuestionando ese modelo y dicen que ese modelo no ha llegado a beneficiar realmente a toda la sociedad, y esa es de alguna forma una de las causas del fracaso institucional que tiene el Perú. ¿Usted qué piensa sobre eso? Sí, él defendía el liberalismo total, digamos. Él siempre, y esto lo repitió 1000 veces, que la libertad es una cosa única. Uno es libre para expresarse, para tener el estilo de vida que quiera. No solo el mercado. No solo el mercado. Es decir, no solamente el mercado, es libertad política, libertad individual para casarse con una persona del mismo sexo, para ser dueño de su cuerpo, poder optar por el aborto, por la eutanasia, es decir, ser dueño de la propia vida y del propio cuerpo. En eso insistió muchísimo, pero es verdad que lo que más caló fue su mensaje económico, de la libertad económica. Eso, por alguna razón, tuvo más éxito que su defensa del liberalismo político. Pero él nunca los dividió, El liberalismo es político, es económico e involucra la libertad en todos los ámbitos de la vida. Es verdad que la libertad económica trae riqueza, pero a veces no la distribuye bien, ¿no? Siempre se creyó la teoría del chorreo, de que si había riqueza en las capas altas de la población,
finalmente esto iba a gotear hasta los sectores más deprimidos de las sociedades. Pasó hasta cierto punto, es verdad, las clases medias aumentaron en toda América Latina, pero la pobreza se redujo desde los 90 hasta el 2013, hasta que duró el boom de los commodities, pero es verdad que no resolvió el problema de la pobreza. Hace falta aún un trabajo muchísimo a nivel de educación, a nivel de depuración de las instituciones, igualdad de oportunidades. Todavía hay mucho por hacer y el mercado es verdad que no resuelve todo esto. Ahora, por otra parte, siguiendo, digamos, con los temas literarios, leí una cosa que me pareció muy, muy interesante, la del hecho de que el presidente colombiano se compara con uno de los grandes personajes de Gabriel García Márquez, Aureliano Buendía. ¿Cómo es esa comparación tan extraordinaria? Sí, es curioso. En algún momento de su vida Gustavo Petro se enamoró de Cien años de soledad. Tanto así que su seudónimo en la guerrilla, en el M-19, era Aureliano. Había una identificación plena entre este personaje ficticio y él, ¿no? Y es curioso porque si uno lee atentamente Cien años de soledad, de pronto él lo leyó apresuradamente en la clandestinidad, ni idea, no lo sé, pero me da que no lo entendió muy bien, porque Aureliano Buendía es un personaje detestable, es realmente un personaje violento, incapacitado para el amor, como dijo su mamá, que llevó la guerra a Macondo y que se condenó a la soledad, a la más triste, monótona y rutinaria soledad, haciendo pescaditos de oro, porque era una persona incapaz de socializar con la vida. Es más, adicto al poder también, tanto así que tenía un asistente que pintaba alrededor suyo un círculo con tiza para que nadie se le acercara. Por eso es muy extraño que Gustavo Petro se haya identificado con este personaje y que lo reivindique y que se reivindique a sí mismo como el último Aureliano. Creo que no entendió bien Cien años de soledad. Creo que si lo hubiera leído con atención hubiera intentado parecerse a algún otro personaje y no justamente a este. Y usted decía en ese podcast que el propósito de Aureliano Buendía era llevar la guerra hasta la Patagonia. Claro, era una especie de fanático, digamos, alguien escéptico, y empieza como alguien escéptico con cuestiones políticas, con un sentido innato de la justicia, es decir, ve cómo los soldados atropellan a un civil, a una mujer, si no estoy mal, si no recuerdo mal, y eso le da tal rabia, lo enfurece tanto, despierta tanto sus fibras justicieras, que acaba involucrado en las guerras civiles de Colombia. Pero las guerras civiles lo envuelven, lo dominan, sacan lo peor de él y lo convierten en un déspota capaz de llevar la guerra a cualquier lugar con tal de vencer al enemigo, con tal de deshacer lo que ha hecho el enemigo. Entonces, finalmente parece un fanático convencido de tener la verdad. Bueno, al final ni siquiera sabía si tenía la verdad. Simplemente sabía que iba a pelear hasta el final por lo que fuera, con causa o sin causa. Un personaje peligroso, por supuesto. Y Gustavo Petro, bueno, nosotros recientemente acabamos de tener un incidente diplomático con Colombia. Para muchos analistas, por ejemplo, colombianos, decían que esto era una suerte de cortina de humo de Petro. ¿Usted coincide con eso? Sí, por supuesto. Digamos que Petro ya está en los últimos meses de su gobierno, un gobierno que prometió mucho y dejó poco. Estaba envuelto en una tensión brutal dentro una tensión institucional con el Congreso, con el Poder Judicial, y la forma típica, no de él, sino de todos los caudillos latinoamericanos, para intentar aglutinar nuevamente a la opinión pública, al electorado, es la causa nacionalista, es el agravio nacional, es encontrar un enemigo más allá de las fronteras. Entonces, momentáneamente tomó esa causa como
no vamos a permitir que el Perú nos quite nuestra salida del Amazonas, que era en realidad un problema muy tonto, que con un tris de diplomacia se resuelve. No era necesario la grandilocuencia ni el recurso al nacionalismo más y al patrioterismo más ramplón, ¿no? Pero bueno, eso sirve justamente para despertar lo peor que hay en el ser humano, que es ese nacionalismo casi que agresivo y contumaz e intolerante. Es una estrategia política muy vista y muy nociva. Pero bueno, ya hemos visto que eso fue el tema de una semana y pasó al olvido. Solo dos preguntas para terminar. Usted ha mencionado, por ejemplo, el caso de Vargas Llosa, que de alguna forma fue una suerte de defensor de la libertad. En el caso de Gabriel García Márquez, por ejemplo, un genio literario, sin embargo, Enrique Krauss en unos ensayos habla muy mal de él, sobre todo por su vinculación con Castro, con Fidel. ¿Usted qué visión tiene sobre las posiciones políticas que tenía García Márquez? García Márquez fue un latinoamericanista. Él, digamos, somatizó e incluso analizó literariamente muchos de los traumas latinoamericanos. Macondo es un pueblo mítico donde inicialmente no hay muerte, no ha llegado la muerte, nadie se ha muerto ni de muerte natural. Es una sociedad donde la historia no ha llegado, donde el tiempo está detenido en ciclos circulares, en ciclos míticos. Es un pueblo puro, armónico. ¿Y cuándo empieza, para usar una palabra vargasllosiana, a joderse Macondo? Bueno, cuando llega la política, cuando llega la historia y cuando llegan los yanquis. Eso es algo, digamos, eso está mostrando un aspecto de la mentalidad latinoamericana muy fuerte. Queremos ser esa comunidad, o queremos pensarnos como esa comunidad pura, auténtica, pacífica, armónica, que siempre son los yanquis quienes la pervierten. Los yanquis por eso se convierten en un enemigo feroz, terrible, una amenaza brutal para América Latina. Castro representó justamente eso mismo. Él quiso expulsar a los yanquis de Cuba porque habían corrompido Cuba, lo habían llenado de casinos y de prostíbulos e iban allá los yanquis a desfogarse como bestias, a corromper el pueblo cubano. Y esa misma imagen sedujo mucho a García Márquez y por eso apoyó de forma tan ciega a Castro. Sí, sus compromisos políticos fueron dudosos, pero ojo, su obra literaria no se ve en absoluto mellada, cuestionada, no le rebaja un gramo de genialidad, de talento, de fascinación, ¿no? Pero es verdad que en el terreno público optó por reeditar esa vieja lucha latinoamericana en contra del imperio yanqui, en contra del corruptor de la pura América Latina, y eso desenfocó su mira política. Correcto. Y para terminar, usted recientemente acaba de publicar un libro de ensayos, El rugido de nuestro tiempo. En síntesis, ¿cuáles son los postulados principales que propone este ensayo? Es un intento por comprender el presente. El presente está muy desordenado. Es imposible sustraerse a la percepción de que están pasando cosas muy raras en el mundo. Por ejemplo, que los políticos se conviertan en estrellas de rock, que los políticos sean estrellas de TikTok, que los políticos hagan payasadas, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Y por otro lado, y simultáneamente, los artistas que solían ser los transgresores, los irresponsables, los que desafiaban las convenciones, los que trabajaban con las emociones, se han convertido en niños buenos, están más bien tratando de defender causas morales. O sea, todo lo contrario. Todo lo contrario. A mí lo que me interesa ver en este libro es cómo ha sido ese proceso de inversión de roles. ¿Por qué ahora el político se toma todas las atribuciones que tenían los artistas y por qué los artistas ahora tienen que ser los responsables, los que llevan la responsabilidad de los problemas públicos a cuestas? Que es algo extrañísimo, porque nos da una política muy mala y un arte muy malo.
sermoneador, aburrido, predecible. Tendrían que volver a intercambiar roles para que en eso se ordenara un poquito la sociedad. También me interesa en este libro explorar la mentalidad de los presidentes que se creen creadores, los presidentes que tienen una visión mesiánica y artística de la realidad y que se creen como un García Márquez, llamados a deshacer todo lo que los presidentes previos han hecho y asumir que su país es una hoja en blanco donde pueden sembrar un nuevo Macondo, ¿no? Eso me parece también problemático, también tiene muchos problemas, arrastra o deja muchas tensiones, muchos conflictos, es un adanismo, es siempre volver a empezar de cero, es no soportar la crítica, es creer que una sola persona puede solucionar todos los problemas de una sociedad y tiene muchos problemas, o arrastra, o tiene consecuencias bastante nocivas. Y esos son los dos grandes temas de este libro. Bien, le agradecemos esta entrevista para el canal de la Municipalidad Provincial de Arequipa a Carlos Granés, que ha tenido la gentileza de conversar con nosotros. Nosotros volvemos en cualquier momento con más información. Muchas gracias.